En esta tarde quiero invitarle, amado hermano, que vayamos allá a la segunda carta de los Tesalonicenses en el capítulo 1 y vamos a leer allá capítulo 1, verso 11 al 12. En esta noche, amados hermanos, estaremos compartiendo este tema que es la segunda parte del tema que estuvimos viendo el domingo por la mañana, y esta es la segunda parte. Se acuerda que no concluimos, entonces vamos a ver la segunda parte y que vamos a tratar de concluir esta predicación. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 del 11 al 12 dice de la siguiente manera: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hablábamos del tema, ¿se acuerdan cómo lo titulamos? El tema que titulamos, ¿sí?, llamados a ser dignos. Y recuerden que estamos hablando que Pablo le está escribiendo esta segunda carta a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses se encuentran en un momento difícil, porque hay que corregir diferentes males entendidos, principalmente sobre la segunda venida de Cristo, y animar a la iglesia porque se encontraba en un momento de persecución. Algunos estaban sufriendo por la fe, estaban siendo perseguidos, algunos ya estaban enseñando, estaban recibiendo una falsa doctrina, porque algunos decían, el día del Señor ya pasó, ya vino, y otros estaban, pues dejando de trabajar, otros estaban siendo oprimidos, y la verdad es que decíamos que la iglesia del Señor siempre, desde la historia, siempre ha habido una dificultad, pero dice el Señor, dice Pablo que ahora Él está pidiendo a Dios, para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, que seamos dignos de su llamamiento. Entonces estuvimos analizando y vimos el primer punto de este tema, y ese que desarrollamos, y dijimos que somos llamados a ser dignos, y dijimos que para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, y dijimos que el Dios nos llama a pesar de que nosotros no somos dignos. Y hablamos de que fuimos llamados aun cuando nosotros no éramos nada, sino que era lo más necio del mundo, y nosotros fuimos llamados por amor. También hablamos de que esa dignidad no es una autojustificación, sino que es la respuesta que debemos dar a Dios. Así que hablamos de que debemos comportarnos como es digno del Evangelio, que es necesario que andar una vida conforme a Dios. Y hablamos que para poder ser dignos, hablamos de tres cosas: que había que perseverar en la fe, así como los tesalonicenses dice que su fe iba creciendo, y no solamente su fe, sino el amor. Así que hablábamos que para poder ser dignos, nuestra fe debe crecer. Si nosotros seguimos en la misma fe, entonces, si lo que creímos y todavía no crecemos y no hemos madurado, entonces necesitamos tomar cartas del asunto, porque nuestra fe debe crecer para tener ese desarrollo. Dice, ¿por qué crecemos? ¿Por qué? Porque también hay problemas, hay problemas, hay persecuciones, y nosotros necesitamos pasar esas persecuciones. Y dijimos que a veces esa perseverancia es precisamente en las dificultades, y aún a la iglesia le dice que va a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. La iglesia iba a padecer. Había que ser fiel hasta la muerte. Sabemos que dice que va a ser por un poco de tiempo. También vimos que para poder ser dignos, no solamente hay que perseverar en la fe, sino vivir en santidad, porque Él, para ser dignos, debemos ser conforme a Él. Entonces dice, el justo juicio, hablamos del justo juicio, que si nos juzga el Dios con justicia, para que nosotros seamos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y fíjense que para justicia de Dios hay que padecer. Así que nosotros debemos vivir como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que teníamos antes, sino que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir.
Y eso es permanecer en esa santidad. Para ser dignos dijimos también que hay que permanecer en Cristo, como dice Juan capítulo 15, 5, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros debemos permanecer en Él y llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podéis hacer. Así que estuvimos viendo que nosotros necesitábamos permanecer ahí en Corintios capítulo 1. También vimos que teníamos que estar allá unidos al cuerpo, unidos y presentarnos sin mancha delante de Él, y debemos permanecer fundamentados, firmes en la fe, sin movernos. Así que es por eso que quedamos en el tema del primer punto, que para ser dignos de su llamado, ese llamado es por gracia y no porque nosotros lo hayamos merecido, porque aún nosotros seamos indignos. Pero esa dignidad que nos dio no debe ser una autojustificación para no vivir conforme a Dios, pero debemos lograr también, para ser dignos, debemos perseverar en la fe, vivir en santidad y permanecer en Cristo. Hasta ahí quedamos y vamos a ver el segundo punto. Así que aquí comenzamos. Esta fue la introducción nada más. Ok, entonces, dice, segundo punto, Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Dice allá, lo estábamos leyendo, la segunda carta a los Corintios, y en el verso 11, dice, por lo cual asimismo oramos, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Fíjense que Dios quiere que se cumpla su voluntad en nosotros. O sea, que nosotros seamos parte de esa voluntad. Y para poder cumplir, mire, amado hermano, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el que inició la obra, es el que la perfecciona, Él es el autor de esta obra. O sea, esta obra que estamos hoy acá es porque Dios así lo ha querido. Así que no es nuestro esfuerzo, sino es su poder. Es como Él lo ha decidido. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 13, si alguien lo tiene, lo puede leer. Mire, muchas veces dicen, es que yo quiero hacer tal cosa, es que se me ocurrió tal cosa, voy a hacer esto. Pero dice la palabra de Dios allá en Filipenses capítulo 2, 13, porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Fíjense que nosotros debemos, mire, si leemos el versículo anterior, dice, por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, cuando estamos preocupados de hacer la voluntad de Dios, Él es el que produce, el que hace las cosas. Pero no solamente el hacer las cosas, sino también Él va a hacer, así como hacer la buena voluntad. ¿Sabe? Dice allá, porque Dios porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que yo no tengo ganas de hacer. Pidámosle a Dios. ¿Será que no estamos buscando su voluntad? ¿No estamos buscando querer hacer su voluntad? ¿No estamos dispuestos a hacer su voluntad? No se me apetece hacer las cosas buenas. Pues que preguntemos, porque cuando nosotros estamos buscando, estamos perseverando, cuando estamos buscando nuestra salvación, mire, cuando nosotros estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sabe? Ese querer hacer las cosas se va a dar. Cuando nosotros sentimos, es que no me da ganas de asistir, no me da ganas de participar, ¿será que nos estamos olvidando de nuestra salvación? Que no tenemos temor a esa salvación, no tenemos temor a Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, mire, hasta ganas da de hacer las cosas. Dios es el que produce esas ganas de hacer las cosas, pero no solamente eso, sino que nos ayuda a hacerlas, porque no está en nosotros. Mire, 1 Tesalonicenses 5:23, 1
1 Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para su venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire, este llamado que nos hace el Señor, ese es el llamado de que nosotros vivamos conforme a su voluntad, mire, en paz, santificados por completo. O sea, por eso decía, para ser dignos tenemos que buscar la santidad. Y miren, todo nuestro ser, o sea, es que para hacer y cumplir la voluntad de Dios, para que Dios cumpla la voluntad, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, debe estar buscando hacer la voluntad de Dios. Y debe buscar que todas esas partes sean irreprensibles, que no tengan nada que acusarse de nuestra vida. ¿Sabe? Para que el día que venga el Señor Jesucristo, seamos hallados fieles. Así que, amados hermanos, Dios es el que inicia y perfecciona su obra. Y eso hay que tener confianza. ¿Sabe? Muchas veces, amados hermanos, vas a decir, es que yo no sé cómo hacer las cosas. Tú solamente cumple, ponte a hacer la voluntad de Dios, busca su voluntad de Dios, sé santificado, busca la voluntad de Dios y mire, muchas cosas van a pasar. Mire, la palabra que se utiliza del griego tener por digno, o sea, tener por digno implica un proceso de alinearse con el carácter de Dios, de una conquista personal. Ese es del verbo acción. O sea, cuando habla de que seamos dignos de Dios, quiere decir que es un proceso de alineación con el carácter de Dios. Es conforme a la voluntad. No es una conquista personal. No es que nosotros, ya logré hacer la voluntad de Dios, sino que nos alineamos a la manera de Dios, a como Dios quiere que hagamos las cosas. Por eso, no solamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo tiene que alinearse a la manera de Dios, completos. Dice que la obra de fe es la obediencia práctica. Ahí, si leemos nuevamente allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 11, dice: tenga por digno de llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Toda obra de fe con su poder. Mire, y es que el Señor puede hacer muchas obras de fe, pero muchas veces decimos, es que yo tengo fe, como dice Santiago 2, 17 al 18. Yo tengo fe, pero no tengo obras. No hay un accionar. No hay algo que yo haga. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, no importa que muchos piensan que solamente es creer en Jesucristo. Muchos piensan que la vida cristiana es, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. De hecho, muchas personas piensan que van a ser salvos porque dicen, el que crea en Jesucristo será salvo. Ya con eso, yo creo en Jesucristo. Pero el mismo Santiago dice también que los demonios saben y creen quién es Dios, lo conocen y tiemblan. Pero ¿sabe qué? No hacen la voluntad de Dios, no hacen la obra de Dios. Entonces, la fe tiene que estar acompañada de obras, pero las obras en sí no te dan salvación, sino por tu fe. La fe produce obras. Alguien que tiene confianza en Dios produce obras. Lo vamos a poner así fácilmente. Vamos a poner un ejemplo. Miren, si dice el muchacho, le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Te amo.
estoy enamorado de ti. Créeme que te amo. Y dice, sí, te creo que me amas, sí, es ok, te amo. Es que yo te amo, tú eres lo más bonito de mi vida, ¿sí? Y ese amor tiene que estar acompañado de ¿qué? Hechos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, si le cantan todos los fines de semana al pie de la ventana, pero hasta ahí nada más. Viene pero ni una rosa le regala, ni le abre la puerta, y durante toda la semana ni caso le hace. Entonces, ¿usted cree que hay en ese amor? ¿Usted cree que es ese verdadero amor? Tiene que estar acompañado de algo más, ¿no? Así también la fe tiene que, el amor, pero cuando alguien está enamorado, ¿qué es lo que hace? Cuando el verdadero está enamorado, ¿qué es lo que hace por la persona amada? Ay, mira, te traje un dulce. Oye, te traje esto. Estoy pendiente de ti. El amor produce obra, así como la fe tiene que producir obra. Así que también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque la manifestación de lo que creo es la fe, es la obra. Y esa obra es la obra de obediencia. Es la obra de fe. Es lo que lleva a las personas a mantenerse en santidad. Porque muchos piensan que la obra es, cuando habla de obras, solamente es que porque barro, porque hago esto. No, es lo que produce tu fe. ¿Qué produce tu fe? Produce arrepentimiento, produce perdón, produce amor. Tu fe produce santidad. ¿Tu fe qué produce? Produce el deseo de servicio, produce el compañerismo, produce cosas buenas. Nuestra fe como cristianos debe producir algo bueno. Que todos sabemos que como cristianos no solamente produce el deseo de adorar, produce el deseo de vivir conforme a Dios, de hacer la voluntad. Eso produce, esas son obras que produce la fe. Si yo mi fe, le dice Dios que yo tengo fe en Dios, pero no produce en mí el deseo de adorarle, de cantarle, de asistir a la iglesia, de servirle al Señor, de ayudar al prójimo. Si no produce eso, entonces mi fe está muerta, porque yo creo, pero no obro. Así que muchas personas piensan y dicen, yo creo en Jesucristo, pero creo en Jesucristo sin compromiso, sin asistir, sin preocuparme, sin leer, sin estudiar, sin conocerme. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Dónde radica la vida eterna? ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? ¿Cómo encontramos la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo que tú enviaste. Y esa es la vida eterna, el conocer, el tener una relación con Dios. Entonces, de nada sirve que yo crea que Jesucristo murió por el pecado. Además, lo puedo confesar con mi boca, pero si no hay esa fe, no me lleva a hacer obra de obediencia, de amor. Si no hay esas obras de fe, de nada sirve. Así que para ser dignos necesitamos hacer esas obras de fe. Dice Tesalonicenses 1:3, acordaos sin cesar, pero creo que es la primera carta de Tesalonicenses 1:3. Dice, creo que está mal acá. Estamos según de Tesalonicenses. ¿Es primera Tesalonicenses? Me pasé, ¿verdad? 1:3. Acordanos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando tenemos esa fe, el Señor produce ese deseo de ¿qué? Mire, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Sabe?
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. En esa esperanza. Somos constantes en la espera del Señor Jesucristo. Y sabe, como estamos esperando que Jesús va a venir un día, estamos constantes en esa fidelidad, en ese trabajo, en ese amor. Por eso tenemos que pensar que la obra de la fe es obediencia práctica. Muchos piensan que la fe solamente es el creer. Es que yo creo. No, la fe tiene que llevarte a la obediencia práctica. Mire, la diferencia entre nuestra voluntad, diferenciar entre nuestra voluntad y su propósito. Muchas veces, amados hermanos, yo es que tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿sabe qué? Lo que yo quiero hacer o lo que digo que estoy haciendo es mi voluntad y no la de Dios. El llamado no es para cumplir nuestras metas personales, sino para servir al reino. Fíjense que muchos vienen a la iglesia o buscan a Dios, pero para cumplir sus propósitos personales. ¿Sabe? Yo quiero a Dios para que me vaya bien en la vida. Yo quiero buscar a Dios para que se me quite una adicción. Yo quiero buscar a Dios para encontrar, para alguna, ¿cómo se llama? Hacer algo, para tener un negocio, perdón, un segundito, me olvidó apagar esta cosa. Ok, listo. Para cumplir algún propósito. Mire, Mateo 6:33, un texto conocido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ok. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Mire, muchas veces, amados hermanos, estamos más interesados en las cosas añadidas que en el reino de Dios, que en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios. Nosotros debemos buscar primeramente eso. Y todas las demás cosas, mire, el Señor nos las dará. Queremos una iglesia donde se nos den las cosas añadidas, donde yo encuentre las cosas añadidas. ¿Cómo qué cosas? Yo quiero una iglesia donde me ayuden, si tengo problemas económicos, que me ayuden, que si tengo dificultades, que me orienten, que me sirvan. O sea, yo quiero esas cosas añadidas. Quiero una bonita familia que me ame. Pero, ¿sabe? Son muy bonitas cosas que puede usted encontrar en la iglesia, pero ¿está buscando verdaderamente hacer la justicia de Dios? ¿Vivir conforme a Dios? ¿O solo quiere vivir y esperar las bendiciones de Dios? Pablo entendió claramente cuál era el propósito de su vida. Imagínense, Pablo, allá en Hechos 20, cuando llega a la última entrevista, cuando va a hablar con los ancianos de Éfeso, Pablo es una despedida muy triste. ¿La han leído, verdad? La despedida de Pablo allá en Éfeso, que hasta con lágrimas está. Y hay otra despedida más adelante. Pero, dice que por 3 años había estado predicando el Evangelio y dando el consejo de Dios a cada uno, y dice que con lágrimas, de día y de noche, iba con los hermanos y les aconsejaba y les hablaba y les predicaba y les presentaba a Cristo. Y me había pasado tribulaciones, le había pasado circunstancias, él venía de todo un montón de cosas, de persecuciones, de golpes, de situaciones difíciles, de naufragios. Y mire, y dice que cuando llega hasta cierto momento, dice, ¿sabe qué? Ya me voy a retirar y tal vez ustedes no van a ver mi rostro. Lo único que sé, yo no sé lo que me espera en el futuro. No tengo un entendimiento claro de lo que me espera en el futuro. Pero una cosa sí sé, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que me esperan tribulaciones y prisiones. Mire,
Ese era lo que Pablo veía de su vida, su proyecto, hacia dónde iba, hacia dónde estaba. Tribulaciones y prisiones. Y allá en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, Pablo no estaba buscando hacer su voluntad. Pablo no estaba buscar sus propios méritos, su fama. Pablo no estaba buscando alcanzar lo que es cómodo para él. Pablo no estaba buscando encontrar lo que a él le podría dar beneficio. Muchas veces, amados, como cristianos estamos viendo, es que yo quiero ser cristiano, pero ¿qué son los beneficios que tengo? Mucha gente no viene a la iglesia del Señor porque no ve los beneficios que tiene. Al contrario, mire, domingo 7 de la noche, en vez de estar ya disfrutando en casa, descansando, porque mañana hay que trabajar, mire, hay que estar aquí. Domingo, en vez de ir a la playa por la mañana, hay que venir al servicio. Mire, es complicado. No, es que, ¿qué da de privilegio? Mire, hay calor aquí, hay situación. ¿Qué es el privilegio? ¿Cuál es la ganancia que tenemos? Muchas veces, amados hermanos, estamos viendo qué es lo que me toca. Dios, es que mis planes están primero. Es que yo primero quiero hacer mis cosas. Es que, bueno, si encajas en mis planes, pues entonces te visitaré la iglesia, estaré en tiempo. Por eso muchas gentes vienen entusiasmadas. Yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando se dan cuenta de que servir a Dios representa precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dijo? El que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. O sea, dejarte en segundo lugar o en tercer lugar, poner a Dios en primer lugar, negarte a sí mismo y tomar ¿qué? Tu cruz. ¿Sí? Y muchas veces es que voy a tomar mi cruz. Y pensamos que y esperamos que nuestra cruz venga colchonadita, nuestra cruz venga sin peso, que sea ligerita, que no sea áspera. ¿Usted sabe cómo eran las cruces en aquel entonces? Eran unos troncos que no había sierras como actualmente, ni había para ¿cómo se llama? Cepillarlas, así bonito. Eran troncos cortados con hachas. Y ahí, miren, ásperos, pesados. Dice, es lo que le está diciendo. Y esas cruces llevaban a la muerte. Dice, lo que Pablo está haciendo, miren lo que está haciendo Pablo. Pablo está crucificándose a sí mismo. Él no es importante, sino está poniendo en primer lugar el reino de Dios, su justicia, la voluntad de Dios. Mire, Pablo está caminando, está yendo hacia cumplir el ministerio. Dice que él no estima preciosa su vida para sí mismo, porque su objetivo es acabar la carrera con gozo, el ministerio que recibió del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería seguir hablando a pesar de todas las circunstancias, hablar y terminar su carrera, como dijo en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Esto que está pasando, todavía faltaban unos años para escribir después la carta de Timoteo. Aquí no acabó todo, todavía iba a pasar un tiempo más, varios años más. Y en la segunda carta de Timoteo va a decir, he acabado la carrera. ¿Sí? He guardado la fe. He luchado hasta el último momento. Y ahora me corresponde la corona. No más eso, pero no solo a mí, sino a todo aquel que haga lo mismo, que luche, hermano. Así que, mire, Dios quiere cumplir su voluntad de nosotros, y su voluntad es esa, que nosotros nos neguemos, que nosotros no que busquemos hacer su voluntad. Pablo fue un ejemplo que renunció a sus planes. Mire, vamos allá a Hechos 16, 6 al 10.
Hechos 16, 6 al 10. Dice de la siguiente manera: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Fíjense, Pablo tenía unos planes. Él: vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer tal cosa. Él tiene sus planes. Él quería ir a Frigia, él quería ir a Galacia. Él está hablando, pero dice: ahí no se pudo hacer, sino que llegaron a Misia, llegaron a Bitinia, y tampoco les permitieron. Y cuando llegaron a Troas, estando en Troas, el Espíritu Santo, les digo, una visión le dijo a Pablo: ¿sabes qué? Pasa a Macedonia. ¿Y qué hizo? Se dirigió a Macedonia. ¿Sabe, amado hermano, cuántas veces hemos escuchado la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios? Y no estoy diciendo que mañana comienza a orar y diga: hermano, el Señor me dio una visión y yo te voy a hacer esto. Yo estoy hablando de la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Pablo dejó todo por hacer la voluntad de Dios. Así nosotros, si nosotros queremos que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, tenemos que permitir, tenemos que dejar de buscar esas cosas y buscar primeramente el reino de Dios, sabiendo y confiando que Dios tiene un mejor plan para nosotros. Dios obra con su poder en medio de las dificultades. Miren, otra vez vamos allá a la primera carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Ahí es donde estamos estudiando, en el capítulo 1, verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumplan todo propósito de bondad y toda obra con su poder, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia del Señor Jesucristo. Mire, esto es tan hermoso. ¿Por qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Dios obra con su poder en medio de las dificultades. Aquí Dios quiere que a pesar de todo esto, se manifieste su poder. Mire, no está en nosotros hacer las cosas. No es un asunto de milagros espectaculares, sino es de fidelidad y de sufrimiento. Mire, vamos un poquito atrás, porque esta es la finalidad. La finalidad es que para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Mire, esa es la finalidad, para que nosotros juntamente con él seamos glorificados. Mire, pero mira que dice allá en el 3: debemos dar siempre gracias por vosotros, amados hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en amor el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mire, Dios en medio de las dificultades va a mostrar su poder. Y es que para ser dignos nosotros necesitamos pasar estas dificultades para que la justicia de Dios se manifieste. ¿Sabe? A veces, y esto es interesante, a veces el mundo se burla de nosotros. Ay, míralos.
Míralos. Es domingo, están allá en la iglesia, se están cansados, se están durmiendo, se sienten débiles. En vez de estar en su casa tomándose un refresco, mírenlos. Con trabajo están luchando para mantener la iglesia. Unos cuantos están luchando. Y dice, mira, pobrecitos de ellos. No saben, no entienden que por nuestro trabajo, por nuestra obra, por nuestra fe, por nuestro amor, por lo que hacemos nosotros, es porque se va a juzgar al mundo. Porque el día de mañana le va a decir al mundo, oiga, ¿por qué usted no estuvo? ¿Por qué usted no está en la iglesia? ¿Por qué usted no fue parte del reino de los cielos? ¿Por qué usted no aceptó el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué usted no? Ay, no, porque yo vi cómo sufrían estas personas. Yo vi cómo les hablaban mal de ellos. Porque todo el mundo decía que son unos hipócritas. Todos decían que son una gente. ¿Sabe qué? Precisamente, mire que dice. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. Porque esta es la justicia de Dios, darle lo que le corresponde a cada uno. Y si nosotros nos esforzamos y luchamos, y a pesar de nuestras debilidades, nosotros pusimos nuestra fe en Dios, sabiendo que esa fidelidad no es por nosotros, sino es por Dios, porque el poder de Dios se va a manifestar en esta debilidad, en esta dificultad, en esta persecución, cuando somos menos. Recuerda que, ¿cómo fuimos llamados? No siendo muchos de nosotros sabios, sino lo necio y lo despreciado del mundo fue lo que Él llamó para hacer lo que no era, lo que es. Así que, amado hermano, mire, a Pablo le dice, después, mire, todo lo que ha luchado, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, Pablo parece ser que tiene una enfermedad, tiene una dolencia, tiene algo que le impide, algo que le está sufriendo, algo que le está perjudicando. Y diríamos, su mejor elemento de Jesucristo, el más productivo en cuanto a la predicación, el hombre que ha hecho más por la obra de Jesucristo, a este hombre diría cualquiera, hay que ponerlo en el más alto lugar. Sin embargo, Jesucristo dice dice Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Vamos allá a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Y miren, vamos a leer un poquito para tener el contexto. Mire, fíjense qué dice el verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire, no quiero gloriarme, pero les voy a hablar de las visiones que he visto del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefable que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiado desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, dice Pablo, yo no me conviene
gloriarme de sobremanera. Aunque yo conozco a un hombre, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, que llegó hasta el tercer cielo y le fue revelado cosas que al hombre no le es dado para hablar. Sin embargo, yo podría gloriarme porque esto es verdad. Sin embargo, prefiero que me vean como soy. Lo que ustedes ven. ¿Y sabe a qué se refiere? Porque a Pablo lo veían como débil. Porque él estaba, según lo que está diciendo, Pablo parecía que ya estaba encorvado, ya estaba lastimado. Era un hombre pequeño, era un hombre lastimado, parecía un hombre que a la vista era despreciable. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, no se sienta mayor. Al contrario, dice que él tenía un mensajero que lo abofeteaba, un mensajero de Satanás, para que no creciera, para que no se hiciera más grande. ¿Sí? Y cuando Pablo pidió que se lo quitara, ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y es que, amado hermano, es suficiente la gracia de Dios para nosotros, para usted, para mí. Porque si nosotros somos débiles, si nosotros aceptamos nuestra debilidad, si nosotros sabemos que no somos grandes personas, no tenemos grandes títulos, no tenemos un nombre grandioso, ni somos tan elocuentes, pero sabemos que lo que hacemos en esta debilidad es el poder de Cristo que nos perfecciona. Así que, amados hermanos, bástese en esa gracia. A Timoteo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que, amado hermano, ese debe ser nuestro pensamiento. No está en nosotros, no está en nuestras capacidades, sino está en el poder de Dios. En Él está. Mire, en las debilidades, en los momentos difíciles, nosotros solamente tenemos a Dios para confiar. Lo mismo pasó, mire, el ejemplo de Job. Dice que glorificó a Dios en la prueba. ¿Sí? En la prueba. No hay otro ejemplo más grande que Job. ¿Quién ha sufrido tanto como Job? ¿A usted le gustaría sufrir por lo menos una parte de lo que Job sufrió? ¿Será que nosotros podamos soportar una prueba de ese tamaño? Imagínense Job. Vamos allá a Job 1, 21 al 22. Job 1, 21 al 22. Lo tenemos acá. Dice así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios. No dijo, mira a Dios. Como muchas veces, como dice, como era su mujer. Una mujer insensata, ¿verdad? Una mujer fatua, dice. Muchas veces así nos comportamos. Ay, es que no llegó el camión. Señor, ya sabes que tenía que ir a trabajar. ¿Por qué hiciste que pase el camión 5 minutos antes? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me dejaste que me durmiera 5 minutos más? Somos capaces de culpar a Dios por cualquier cosa. No necesitamos tener un problema, una enfermedad, no necesitamos tener una dificultad tan grande. Hay momentos que culpamos a Dios por cualquier cosa. Sin embargo, Job dice que él vino desnudo. Así salió. Y se va a volver desnudo. No lleva nada. Esta vida no tiene nada para él. No tiene nada que llevarse. Sabe que Dios es el que bendice. Dios es el que tiene el propósito. Él es el que hace las cosas. ¿Sabe? Y en todo esto dice, no pecó. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no acusó a Dios. Por eso
Debemos aprender que en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles, solamente podemos confiar en el Señor. Él es el que nos perfecciona en los momentos difíciles. Mire, la gloria de Cristo se revela en la iglesia. Somos testimonios de su gracia. ¿Sabe, amado hermano? Dios nos dejó aquí para ser lumbreras. Para que nuestra fe, nuestra vida, oye, hasta nuestros problemas, hasta nuestras dificultades, hasta nuestras angustias, pueden ser lumbreras para los de afuera. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, la gente es así, oye, con tantos problemas, con tantas dificultades, ustedes siguen y siguen y siguen y siguen adelante y están confiando en Dios. Oiga, en verdad Dios les ama. En verdad usted tiene una fe inquebrantable. Porque ve nuestras buenas obras a pesar de todas las cosas malas. Seguimos actuando de manera correcta. Seguimos viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay gente que va a querer poner trampa al cristiano. Ahí está metiendo trampa. Hasta que llega un momento que se fastidia. Dice, no, qué complicado es este no. No sé si ha pasado, pero a mí me pasó hace muchos años que había gente que cuando supieron que era cristiano, le querían, una cervecita, tómate una cervecita, mira, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer esto, una cervecita, y miren, se fastidiaron, se cansaron. Ayer precisamente vi un amigo que mandó allá un amigo, pero hace años que no mandó allá que le clonaron su cuenta y que están mandando invitación. Y le digo, no, pues a mí yo la recibí, pero no creí. Le digo, pues hace años que no me hablas, porque desde que ya no ando contigo en las borracheras, pues ya ni me hablas, así que no creo que me estés hablando ahorita, porque si me hablas ahorita, y sigue él en su vida así. Entonces, miren, en realidad hay gente que se va a cansar de estar queriendo, y ¿saben quién? Decir, no, es que este sí lo cambió Dios. Este sí, no, sí es cierto, Dios sí cambia. ¿Sí? Y eso es lo bueno. Por eso debemos alumbrar en nuestra luz, hacer las cosas bien, para que la gente vea cómo se hace. ¿Saben? Por ejemplo, matrimonios. Hay gente que tiene un matrimonio que está difícil, con problemas, situaciones, pero si voltea a ver y le ve a usted con un matrimonio fiel al Señor, haciendo la voluntad de Dios, va a decir, ¿sabe? Yo quiero un matrimonio como el suyo. ¿Cómo le hizo? O cuando ve a sus hijos, dice, oiga, qué buen portados son sus hijos. Yo quiero hijos así. ¿Cómo le hizo? Y pues en ese momento le dice, bueno, es fácil. Cambiamos de camino. Hermano, le encantan los dos caminos, es decir, el camino el grandote y el pequeño, ¿no? El angosto. Sí, cambiamos de camino. Así que, mire, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, 11 al 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Miren, puede ser que en este mundo no nos reconozcan lo bueno que hayamos hecho, nuestras obras de fe en Dios. Puede ser que nos cataloguen como locos y nos cataloguen como gente que está lavado del coco. Pero el día que venga el Señor Jesucristo, si nosotros mantenemos nuestra manera de vivir fiel al Señor, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no creen en Dios, entre los que no obedecen a Dios, en los que viven conforme a sus propias concupiscencias,
conforme a sus propios pensamientos. Si nosotros vivimos conforme a Dios, dice, en lo que murmuran de ustedes como malhechores, ¿sí? O sea, cuando dicen, estos son los hipócritas, estos son mentirosos, estos solamente quieren mi dinero, estos... Sí, porque así tratan al cristiano. Lo tratan como bicho raro. Lo tratan como gente, no nos quieren en sus grupos de amistad. No nos quieren, ellos, ustedes solo hablan de Dios. Es un fastidio. Sí, ¿verdad? Somos fastidiosos, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras pláticas? ¿Ha visto cómo platicamos nosotros, los cristianos? Viene la persona y le dice, oiga, es que, ¿sabes qué? Me está yendo mal en el trabajo, me está yendo, ¿cómo se llama? La verdad, tengo problemas en casa, mi mujer, tengo pleitos con mi mujer, tengo pleitos. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice, hermano Javier? ¿Hay alguien que tiene la solución? ¿Quién? ¿El psicólogo? ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿Quién le cambió a usted? Jesucristo, otra vez Jesucristo. Oye, es que no veo, es que la verdad, no me alcanza el dinero, hermano. No me alcanza, Juanito, no me alcanza el dinero. Llega el fin de semana, cuando yo termine el lunes ya no tengo dinero. Y lo ves ahí que festejó con el partido de fútbol, ya sabes, a lo grande, ¿no? Compró la botana. ¿Qué le dice, hermano Juan? Dios tiene la solución. Otra vez Dios. Y a veces eso a las personas no les gusta que les hablemos de Dios. Es que usted es puro de Dios. Y doña Ceci tiene también un montón de ejemplos de eso, ¿verdad, doña Ceci? Que vienen a quejarse, a quejarse. Y cuando le comienzas a hablar de que pero necesitas obedecer a Dios, necesitas cambiar. Es que, mire, una de las cosas que la mayoría de la gente es que todo el mundo quiere que cambien los demás. Pero no nos damos cuenta que el cambio comienza con nosotros. ¿Sí? Y menos que el cambio comienza cuando aceptamos la autoridad, la soberanía de Dios en nuestra vida. Así que, amados, dice, los ruego como a extranjeros y peregrinos, fíjense, como personas que no vivimos en este mundo, como que estamos de paso. Mire, un extranjero no tiene su ciudadanía en este mundo. Un peregrino es alguien que no tiene su casa en este mundo, sino que está de paso. Así que como nosotros estamos de paso, porque desde el día que morimos a este mundo, ¿se acuerdan? ¿Sabe qué? Nosotros morimos a este mundo. ¿Cuándo? El día que reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, aceptamos su voluntad y fuimos a las aguas del bautismo a morir. Fuimos sepultados, se murió el hombre viejo y resucitamos a una nueva vida. Y este hombre nuevo es un extranjero y peregrino en este mundo, porque no pertenece a este mundo. Nueva criatura que fuimos creados en Cristo, que somos hijos de Cristo, de Dios. Esta nueva criatura, esta nueva naturaleza que tenemos, esta naturaleza que imita a su Padre, porque ya no tenemos un Padre terrenal, ya tenemos un Padre celestial. Esta naturaleza somos extranjeros y peregrinos en este mundo, por lo cual nosotros nos debemos abstener de los deseos de la carne que batallan en nuestra alma, porque siempre eso va a querer. Hemos limpiado, hemos sido santificados, pero tenemos que seguir luchando y manteniendo esa buena manera de vivir. ¿Para qué? Para que esa manera buena de vivir entre este mundo, como dijo Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No participamos en las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues lógicamente, como no somos del mundo, el mundo no nos escucha, dijo. Porque si fueran ustedes del mundo, el mundo les escucharía. Pero como no somos del mundo, no nos escucha. Por eso la persona que es del mundo, cuando le hablamos de las cosas celestiales, no lo entiende. Dice, no, es que yo no sé, no entiendo. Es otro país, es otra ciudadanía, es otro lugar. O sea, es otra vida. Y por eso la gente que vive en este mundo solamente quiere disfrutar de las cosas de este mundo. Pero cuando le hablas de que hay un mundo
que hay una vida eterna, que hay un cielo, que hay un lugar de donde nosotros ya somos, porque hemos muerto a este mundo. Entonces comienzan a murmurar, comienzan a hablar mal de nosotros. Están loquitos, están locos, están fuera de su lugar, y son unos hipócritas, son unos mentirosos, son unos esto, lo otro. Pero ¿sabe qué? El día que venga Jesucristo, ese día reconocerán nuestras buenas obras. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que la gloria de Dios se va a revelar en la iglesia porque somos testimonio de su gracia. Porque esto lo mostramos en medio de las persecuciones, en medio de las circunstancias. La fe de los tesalonicenses fue un ejemplo. Y lo leíamos hace un ratito. A vosotros que sois tribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estos son los que decimos el evangelio. Miren, nosotros que sufrimos en este mundo, nosotros que somos atribulados, nosotros que somos perseguidos, nosotros que es difícil esta vida cristiana, que tenemos que abstenernos de cosas, que tenemos que abstenernos de los deseos de la carne, nosotros que estamos esperando a Jesucristo, que tenemos la fe, que es locura para los demás, están locos, están esperando a un Dios invisible, están esperando a un Jesucristo que ni saben si existe o no existe, creen en fábulas, dice. La gente está así. Nosotros que estamos esperando a Jesucristo, nosotros sabemos que un día vendrá el Señor y Él va a pagar, Él va a retribuir. Aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que no obedecieron su evangelio, ellos van a recibir su merecido y nosotros vamos a recibir nuestro merecido, según hayamos sido, cada quien de acuerdo a sus obras. Nosotros por nuestras obras de la fe, y ellos por sus obras de su incredulidad. Porque no creyeron, porque prefirieron disfrutar de este mundo, de las cosas de este mundo, de las facilidades de este mundo, sin sacrificarse, sin sufrir por Cristo. Y miren, y es que a veces, cuando escuchamos así, es que la vida cristiana es sufrida. No, no es sufrida. La vida cristiana es gozosa, porque nos gozamos sabiendo que tenemos esperanza. Nos gozamos porque sabemos que tenemos un camino seguro donde ir, porque confiamos plenamente de que vamos a recibir, porque no se acaba, no se acaba. Esta vida es el primer tiempo, pero el segundo tiempo es eterno. Y sabemos que tenemos un tiempo más largo para disfrutar. Así que para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, vamos a estar gozosos porque creímos. Así que concluimos, amado hermano. Recuerde que el Señor dice ahí en la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo, dice que Él ruega, Él pide para que seamos tenidos por dignos de parte de Dios. ¿Sí? Dice, por lo cual así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que concluimos que Pablo ora para que seamos dignos de su llamamiento, y para eso necesitamos nosotros esforzarnos, perseverar en esa dignidad, perseverar en esa santidad, luchar a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, para cumplir su voluntad. ¿Sabe qué? No es por lo que nosotros tengamos, no es por nuestros planes, requerimos unirnos a los planes de Dios, poner nuestra vida conforme a Dios. ¿Recuerden? De poner en primer lugar a Dios, y para que su poder se perfeccione en nosotros,
para que nosotros seamos perfeccionados, seamos como perseveremos mostrando al mundo que Cristo vale más que la comodidad de este mundo. Mire, necesitamos mostrarle al mundo. La iglesia tiene que mostrar que estamos constantemente sabiendo que Cristo va a venir y que vale la pena el sufrimiento y lo que estamos pasando por esa bendición que esperamos, y que nuestra vida sea la que, pues al final de cuentas, va a juzgar y va a dar premio a quien merece y castigo a quien merece. Así que, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios, capítulo 15 al 57. ¿Saben? Una de las ventajas de vivir como cristiano, de caminar como cristiano, de permanecer fiel como cristiano y de ser digno del llamado, es que si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, ¿sabe qué? La victoria ya la hemos ganado. ¿Por qué? Porque la ganamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya el cristiano tiene segura la victoria. No estamos tirando, como dice Pablo, no estamos tirando puñetazos al aire. Estamos completamente seguros de que hemos ganado la victoria porque estamos en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, no vamos a correr a la aventura a ver si ganamos, no, porque ya estamos en Cristo Jesús, tenemos la victoria por medio de Él. Porque sabemos que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, porque aunque no somos dignos, aunque no éramos lo mejor del mundo, porque somos lo peor del mundo, Dios nos llamó para hacernos lo que Él quiere que seamos. Así que tenemos la victoria y vivamos así, como personas que ya lo logramos, y llamemos a los demás a lograrlo. Vivamos en esa victoria, amado hermano. Así que no vivamos como si fuéramos del mundo, sino al contrario, vivamos como peregrinos extranjeros, porque ya somos de otro país, de otra tierra, de otro lugar. Ya lo logramos, porque estamos en Cristo Jesús. Permanezcamos en Cristo para que no perdamos nuestro galardón. Dios bendiga su palabra. Amén.